golpeado por la crisis cambiaria y bancaria de 1982. Bancos estatizados, empresas quebradas por deudas en dólares, desempleo por encima del 20%, sin acceso fluido a financiamiento externo y con un acuerdo duro con el FMI. Además, el propio bloque económico del régimen está fracturado entre flexibles y dogmáticos. En este marco, Pinochet decide volver a los Chicago Boys, pero ya no a los históricos, apuesta por una segunda generación más pragmática. El 12 de febrero de 1985, nombra a Hernán Bucci ministro de Hacienda, un ingeniero con MBA en Columbia, cercano a Miguel Cast, rodeado por un equipo joven: Juan Andrés Fontaine, María Teresa Infante, Cristian Larroulette, Joaquín Lavín, Jorge Selume, convencidos del mercado pero menos atrapados en peleas doctrinarias. El clima social es tenso, crecen las protestas, se agrava la represión y estallan violaciones de derechos humanos, como el caso de Gollados en marzo de 1985. Con esta presión política y social, el mandato a la nueva Hacienda es claro: resultados rápidos o el Bucci redefined prioridades. Crecimiento y empleo al frente. Inflación, cerca del 25%. Importante, pero no obsesiva como a fines de los 70. La palanca central será exportar más con un peso barato. Para eso, se vuelve al crawling peg. Mini devaluaciones sin preanuncio, ajustadas semanalmente según inflación pasada. Tasas e intereses internacionales, precio del cobre y flujos de capital. Pero primero hay que reconstruir el sistema financiero. Tras el colapso, el Estado cerró bancos insolventes, se quedó con carteras incobrables y recapitalizó al resto mediante un esquema. El Banco Central compra los bad loans, los bancos pagan 5% real por esas carteras y se comprometen a recomprarlas con utilidades retenidas. Mientras tanto, no pueden repartir dividendos a sus antiguos dueños. Además, se obliga a emitir acciones en lotes pequeños para el público, impulsando el capitalismo popular, con participación de AFPs. En 18 meses, bancos, corredoras y financieras vuelven a manos privadas, con patrimonios más sólidos que antes de la crisis. La inversión fija había caído al 12% del PIB, mínimo histórico. La respuesta tiene 3 puntas. 1. Incentivo tributario. La tasa sobre utilidades retenidas y reinvertidas baja de 46% a 10%, y la inversión privada crece a 2 dígitos anuales entre 1985 y 1990. 2. Obra pública. Casi 10% más de inversión pública por año, sobre todo en infraestructura. 3. Debt to equity swaps. Empresas extranjeras compran deuda chilena con descuento y la canjean en Chile por participaciones en firmas en problemas, con compromisos de no repatriar dividendos por 5 años y capital solo tras 10. Entre 1985 y 1990 suman más de $10,000 millones, con un fuerte sesgo hacia minería, respaldado por la Ley Minera de 1981. Intelectualmente, esta camada fue permeada por Becker y Schultz, capital humano; Lucas y Romer, crecimiento endógeno, ideas e innovación. Crecer exige mejor educación y competencia. De ahí la descentralización escolar a municipios, con voucher por alumno para municipales y privados subvencionados, en su mayoría religiosos, buscando rivalidad saludable entre escuelas y políticamente reduciendo el poder del sindicato docente nacional. En educación superior, pese a la Constitución de 1980 que prohíbe fines de lucro, se abre paso un esquema de arriendo de activos a sociedades relacionadas. Más oferta, pero también endeudamiento estudiantil y tensiones que reaparecerán con fuerza en 2019. El equipo retoma la apertura comercial, pero gradual. En vez del salto brusco a 10% arancel uniforme, se desmontan los incrementos previos paso a paso, inspirados en la cautela política de Adam Smith.
Abrir de golpe puede causar pérdidas permanentes y conflicto social. En paralelo, llega una nueva ola de privatizaciones, 1985-1988, en empresas emblemáticas del viejo modelo sustitutivo, CAP, LAN, Endesa, SQM, entre otras. A diferencia de los 70, se intenta ampliar la base de propietarios, AFPs, trabajadores con acciones subsidiadas, pequeños inversionistas vía bolsa. Aún así, persisten bloques estatales en firmas consideradas estratégicas y surgen controversias. El caso SQM, adquirida por consorcio liderado por Julio Ponce Lerú, y la venta de LAN, con Sebastián Piñera entre los socios, alimentan críticas por precios bajos y favoritismos. El sello de la etapa es el pragmatismo dentro de parámetros neoliberales. Expandir mercados cuando se puede, mantener programas sociales focalizados, usar vouchers en salud y educación, evitar reformas que choquen con los militares, sostener controles de capital hasta la democracia y, sobre todo, administrar el tipo de cambio para no sobrevaluar el peso y favorecer exportaciones. En política cambiaria se mantiene el crawling peg, y para domar la inflación de equilibrio alto, que surge cuando el Banco Central promete y luego cede, se impulsa la independencia del Banco Central. Atarse las manos, con un directorio autónomo, de 5 miembros acordados entre derecha e izquierda, presidido inicialmente por Andrés Bianchi. En esta etapa crece la influencia de Arnold Harberger. Más que dogma, aplicación práctica con restricciones reales. Su metodología de evaluación social de proyectos, precio sombra de capital, trabajo y divisas, guía la inversión pública y luego se va relajando al desaparecer distorsiones. Queda la pregunta ética. ¿Sabían los economistas de las violaciones de derechos humanos? Hubo negación, choques con Dina y evidencia temprana, como el asesinato de Orlando Letelier, pero la versión oficial separó economía de seguridad. Al cierre de los 80 llega el llamado milagro. Inversión en 1988 a 1989 promedia 24.5% del PIB. Crecimiento anual cercano al 6.4%. Desempleo que cae del 12% 1985 al 6.8% 1989. En marzo de 1990, la democracia hereda una economía competitiva y en expansión, y un país herido por la represión, con el desafío monumental de verdad, justicia, reparación y reconciliación.